Perla Doctrinal 1. ¿Cristo murió por toda la humanidad? Bienvenidos a todos a este vídeo en el que hoy trataremos un tema muy importante. Vamos a responder a la pregunta: ¿Cristo dio su vida por toda la humanidad? Es decir, por todos los seres humanos del planeta. Podemos observar cómo en muchas iglesias se predica que Cristo dio su vida por toda la humanidad, y a su vez miles y millones de cristianos creen esta gran mentira. También he escuchado a muchos cristianos de mi entorno predicar con la frase: Cristo murió por ti. En este vídeo voy a revelar la verdad a la luz de la Biblia y aclarar las dudas de muchos hermanos y desenmascarar a muchos mentirosos. Vamos a empezar. Jesús dijo en Juan 10, versículos 11, 15, 27 y 28 lo siguiente: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En la versión de la Biblia del Oso de 1573 dice así, versículo 11: Yo soy el buen pastor da su alma por sus ovejas. En estos versículos podemos ver claramente las palabras del Señor Jesucristo. Él jamás dice que dio su vida por toda la humanidad, es decir, por todos los hombres y las mujeres de la tierra. Él dice muy claro que daría la vida voluntariamente por sus ovejas. Seguramente se puede estar preguntando: ¿quiénes son las ovejas que habla aquí Jesús? ¿Son acaso sus ovejas todos los seres humanos? Vamos a responder a la pregunta leyendo el versículo 27 de esta misma diapositiva, es decir, del libro de Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. La clara respuesta a esta pregunta es que las ovejas son los que oyen la voz de Jesús y le siguen, es decir, los verdaderos cristianos que oyen su voz y siguen a Cristo. Jesús únicamente dio su vida por los cristianos, por sus seguidores, por los seguidores de Cristo. Estará de acuerdo conmigo que el mundo no sigue a Cristo, que mayoritariamente hay un rechazo frontal, directo y descarado a escuchar su voz, y aún más amplio es el rechazo de seguirle. Estos millones y millones de personas que no quieren saber nada de Jesús no son sus ovejas, porque no le siguen ni oyen su voz. Por lo consiguiente, Jesús no dio su vida por esas personas, ya que solo dio su vida por sus ovejas. Por lo tanto, como hemos visto, es totalmente imposible que Cristo dé su vida por la humanidad. Ahora vamos a analizar algunos pasajes que causan controversia y que muchos cristianos usan para argumentar que Cristo murió por todos los seres humanos, en contra de las propias palabras de Cristo. Vamos con el pasaje de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dice este versículo que Cristo murió por toda la humanidad? De ninguna manera. Dios amó al mundo y dio a su Hijo para que se salven los que crean en él, no para que muriese por todos los que le rechazan y se burlan de él y de sus seguidores. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En este versículo claramente dice Jesús que dio su vida por nosotros, es decir, sus seguidores, sus ovejas, a los cuales Él llama hermanos. Primera de Timoteo 2, del 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Como puede ver en estos versículos del apóstol Pablo, Dios quiere que todos se salven, indicando que el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo.
el cual dio su vida por todos. ¿Y a quién se está refiriendo el apóstol Pablo con ese todos? Pues a todas sus ovejas, únicamente a todos los cristianos, a todos los seguidores de Jesús, ya que el apóstol Pablo no se le ocurriría decir algo diferente que lo que Cristo predicó. Esto está en completa armonía y concordancia con los siguientes versículos. Mateo 7, del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el que lleva al camino de perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si Jesús hubiese muerto por toda la humanidad, no habría dicho que muchos entrarían por la puerta ancha que lleva a la perdición, ya que al morir por todos los seres humanos, esa puerta no existiría, todos se salvarían, ni tampoco habría dicho que entremos por la puerta estrecha y que pocos son los que la hallan. Vamos a seguir con otro pasaje que está en Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿A qué todos se refiere el autor de Hebreos? ¿A un todos diferentes que el que Cristo dijo? De ninguna manera. No va a ir en contra de las palabras de Jesús. Cristo gustó la muerte por todos sus seguidores, por los cristianos. Sigamos con otro pasaje, Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. ¿Dice aquí que Jesús murió por toda la humanidad? No, simplemente dice que Cristo puede salvar al mundo entero, pero para ser un hijo de Dios y tener la salvación que vendrá dentro de la Jerusalén celestial, tienes que arrepentirte de tus pecados, creer que Él es el Hijo de Dios y el Mesías de Israel, y seguirle solamente y exclusivamente a Él. Veamos Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Está diciendo Juan el Bautista que Cristo moriría por toda la humanidad? De ninguna manera. Simplemente dice que Cristo tiene la autoridad y el poder de quitar el pecado de cualquier persona del mundo. Pero para eso has de arrepentirte, confesarle tus pecados y, como ya he dicho, creer que Él es el Hijo de Dios, el Mesías de Israel del linaje de David, y seguirle únicamente y exclusivamente a Él. Ahora vamos a ver unas palabras del apóstol Pablo que merecen la pena que conozca. Vamos a Romanos 5, versículos 6 al 8. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí Pablo dice que Cristo murió por nosotros, los cristianos, ya que es una carta dirigida a los cristianos y hermanos que vivían en la ciudad de Roma. Pero también dice que Cristo murió por los impíos. ¿Quiénes son estos impíos? Pues eso lo dice en el versículo 6. Los impíos son los débiles, los que antes no eran cristianos, pero sí lo serían más adelante. Hebreos 2, del 9 al 11. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos, porque convenía a aquel que por causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. En este pasaje tampoco habla de que Cristo diese su vida por la humanidad. Dice que padeció la muerte por todos,
pero ese todos, como vemos en el versículo 10, son los hijos de Dios, y en el versículo 11 los llama hermanos. Por lo tanto, ahí lo tiene en perfecta sincronía con las palabras de Jesús. Cristo murió por los hijos de Dios, por sus hermanos, es decir, por los cristianos, sus ovejas. Vamos a ver quiénes son los hijos de Dios en otro versículo. Juan 1, del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser y hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como puede leer, son únicamente los hijos de Dios los que reciben a Jesús, es decir, los que oyen su voz y le siguen. Por último, vamos a ver Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como puedes leer, Pablo dice que Jesús se entregó a sí mismo por él. No habla de que se entregó por la humanidad, habla de que se entregó a favor de Pablo. Como conclusión y a modo de repaso, nos queda muy claro que Cristo no murió por la humanidad, simplemente dio su vida por sus ovejas, los que oyen su voz y le siguen. Y estas personas que hacen eso son llamados hijos del Dios Padre y hermanos de Jesús. Ahora que ya sabes esta tremenda verdad, te recomiendo que olvides esa forma de predicar que dice así: Jesús murió por ti, y empieza a predicar como lo hacían los apóstoles Pablo, Pedro, Juan, Felipe, etc. Predica a Cristo y su victoria a la muerte al resucitarle el Dios Padre en el tercer día. Predica seguir a Cristo para salvación y ser llamado Hijo de Dios. Predica el arrepentimiento y predica que han de creer en Jesús como Hijo de Dios y Mesías de Israel. Si eres cristiano y estabas equivocado respecto a este tema, no te preocupes, ahora ya sabes la verdad y podrás ser más fiel al Evangelio en tu manera de pensar, actuar y predicar. Si aún no eres cristiano pero sientes ese llamado de Dios en tu corazón, te animo a que seas valiente. Él murió por los que deciden seguirle y les ama, y resucitó para darles salvación. Te dará el derecho de ser llamado Hijo de Dios y una preciosa eternidad, entre otros muchos beneficios, pero el más importante, tendrás al único y verdadero Dios de tu lado. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete para recibir notificación cuando haya nuevos vídeos. Si quieres saber más información, puedes visitar la web cristiana de estudios bíblicos que se llama 21tesisdetito.com. En la descripción te dejo un enlace. Y habiendo compartido este vídeo en la información de manera gratuita, porque con el Evangelio no se mercadea ni se hace negocio, me despido hasta el próximo vídeo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracia y paz.